Señoras y señores, muy bienvenidos nueva vez a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Vamos a recibir con mucho agrado al economista Richard Medina Gómez. Con él vamos a tratar diferentes aspectos, sobre todo de la economía dominicana, aunque en determinado momento pues crucemos a la parte internacional. Y luego de darle la bienvenida a Richard, quiero saber como primera pregunta, hemos tenido recientemente las palabras como memorias que constitucionalmente está obligado el mandatario de turno ante la Asamblea Nacional cada 27 de febrero. En sentido general, este ha sido un discurso muy comentado, una oratoria muy comentada, y en sentido general me gustaría conocer en la parte económica qué coincidencias o qué observaciones tiene Richard Medina Gómez sobre el particular. Primero que nada, muchas gracias, Gregory, y saludos a todos los que nos siguen a través de las distintas plataformas en este programa Hora 22. Para mí es un placer estar acá, primera vez que estoy. Sobre el discurso del presidente Abinader, es una rendición de cuentas, es lo que manda la Constitución, una tradición dominicana. Entiendo que fue muy largo el discurso, fueron alrededor de 2 horas 40 minutos, 80 páginas de discurso aproximadamente. Y creo que el presidente trató de reforzar o de remachar, ¿no?, de recalcar las luces que tuvo su gobierno en los últimos 12 meses y de minimizar u obviar aquellos puntos que no son luminosos, que podemos decir que son sombras. En lo positivo, porque entiendo que hay cosas positivas, pienso que la recuperación del turismo, el dinamismo que está mostrando en las zonas francas, sobre todo a nivel de creación de empleo, y la recepción de inversión extranjera directa son puntos indiscutiblemente positivos en la administración de Abinader, sobre todo en el último año. Ahora bien, hay otros puntos que él no tocó, o que sí tocó, lo hizo de manera muy tangencial, muy por arriba. Y me refiero, por ejemplo, a la fragilidad que hay en el mercado de trabajo ahora mismo. También fue obviado la parte de las empresas de distribución de electricidad, solamente se habló de generación, que ahí tampoco tenemos grandes logros, pero se habló de ese tema. No se habló de hacia dónde vemos la inflación en este año. No se habló de dónde está la ley de hidrocarburos que se mencionó en el discurso que él dio en marzo de 2022 cuando habló de frizar los precios de los combustibles. Tampoco se mencionó el impacto que tuvo la ley de arancel tasa cero, ni se dieron tampoco propuestas concretas de qué vamos a hacer para ayudar al sector arrocero ante la inminencia de la desgravación o eliminación de los aranceles al arroz que viene de países que forman parte del DERECAFTA, en especial al arroz que vendría de Estados Unidos. Pero, sin embargo, en esa parte anunció la integración y que dio instrucciones a su equipo agropecuario, financiero, para que se adelante y empiece gestiones para buscar alternativas y que esta situación, que será inminente, a menos que haya una dispensa por parte de los consignatarios del DERECAFTA, se ve una medida de precaución, de prevención y luce interesante. Luce interesante, pero esta situación tiene ya, el gobierno actual tiene ya 2 años y medio, con el gabinete agropecuario prácticamente sin cambios. Eso fue lo que debió hacerse en el día 1, ante la inminencia de que en enero de 2025 el arroz, especialmente el americano, entraba sin aranceles a República Dominicana. Pero con 1 año y medio de antelación, ¿no es tiempo prudente? Lo que sucede es que se han hecho cosas desde el día 1. La embajadora Sonia Guzmán, que fue quien negoció el DERECAFTA originalmente, una persona, digamos, muy capaz, muy competente, muy orientada a la negociación. Y con conocimiento, del tema, ha estado haciendo las gestiones. Lo que pasa es que las gestiones no han sido positivas. Entonces ahí yo creo que el presidente debía decirle al sector arrocero, a los productores, sus empleados y toda la cadena productiva, qué se va a hacer, porque mandar a los funcionarios a buscar medidas, ya eso debimos haberlo hecho. Ahí había que decir, vamos a hacer X, Y o Z. ¿Qué es lo que sucede con el arroz? El arroz fue incluido en aquellos productos en el DERECAFTA cuando se firmó originalmente, que tienen un tiempo para entrar sin arancel en ciertos países, como República Dominicana.
el arroz de Estados Unidos es 58% más barato que el arroz que se produce en República Dominicana. Entre otras cosas, por los esquemas de seguro arrocero que hay allá, que mantienen un precio, que dan un precio mínimo al producto, le dan mucha certeza. Y segundo, porque el arroz en Estados Unidos es producido por una serie de granjeros cuyo tamaño promedio del cultivo es de alrededor de casi 3.000 tareas. El tamaño promedio de un productor dominicano de arroz es 95 tareas. Y la gran mayoría tienen menos de 60 tareas. Entonces hay una serie de economía de escala, es decir, usted puede ahí comprar insumos más baratos, usted puede ahí tener una tecnología más adecuada, porque está cultivando eso es casi 50 veces más de terreno de lo que se cultiva en República Dominicana. Entonces, ese arroz es más competitivo que el dominicano. ¿Tiene algún tipo de subsidio el arroz, el productor de arroz norteamericano? Lo tiene, pero no es como un subsidio directo, porque eso, digamos, tendría algún conflicto con el DERECAFTA, sino que lo hacen, o sea, hace a través de unos mecanismos de seguro. Es un tema bastante técnico a nivel del sector agropecuario, pero la idea con el seguro es que el gobierno, con ese seguro, está garantizando que al productor siempre le va a tener un precio mínimo. Por lo tanto, el productor no pierde. Aquí no existe esa figura. Aquí no existe. Hay un seguro arrocero contra eventos que destruyan los cultivos. Y pero no hay ese tipo de seguro. Hay algo que es nuevo por producto de la situación del costo de los fertilizantes, y es el subsidio que el gobierno ha destinado centenares de millones de pesos el año pasado en ese aspecto. Ese es un subsidio indirecto. Ese es un subsidio directo, digamos, para paliar la situación extraordinaria. ¿Directo o indirecto? Directo. Directo. Porque, es un subsidio indirecto en el sentido de que es un insumo. Y yo entiendo que fue correcto del gobierno hacerlo. Pero se aplicó no solamente al arroz, sino a todos los cultivos que utilizaban la urea como fertilizante. ¿Por qué? Porque debido a la situación en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania, pues entonces Bielorrusia, Ucrania, Rusia, que eran los países que más fertilizantes producen, estaban en un conflicto, y por lo tanto la producción mundial y las exportaciones se cayeron y subió el precio. Y eso fue correcto el gobierno hacerlo. Ahora bien, con el tema del arroz, yo no sé cuál es la vuelta, cuál es la medida que se va a tomar, porque estamos ya faltando año y medio. El tema de las discusiones de gabinete agropecuario ya debió haberse hecho, y ahí lo que debió llevarse fue propuestas concretas que le trajeran tranquilidad al sector arrocero. Y el sector arrocero precisamente está intranquilo porque el arroz se incluyó como un sector, como un rubro que se iba a desgravar, que se le iba a quitar los aranceles al arroz importado en 2025 en el DERECAFTA. Me gustaría, Richard, que hicieras un ejercicio de transportarnos a quienes estamos escuchándote en este momento a 2025. Supongamos que no hay una respuesta satisfactoria a la gestión que el gobierno está haciendo, esperemos que sea todo lo contrario, claro. Pero hagámonos de la idea que la situación se permanece normal. ¿Qué sucederá con el arroz dominicano en 2025 cuando llegue el momento del cese de la vigencia del DERECAFTA? Mira, yo creo que hay que transportarnos para ver eso a otros países que estaban en situación similar. Por ejemplo, México, que tenía el NAFTA, que era el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Se le eliminaron los aranceles al arroz importado o de Canadá o de Estados Unidos, pero era básicamente el de Estados Unidos, hacia México. Quebraron todos los productores pequeños y medianos. ¿Qué año hablamos de eso? Final de los 90, principios de los 2000. Colombia, que tenía un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pasó lo mismo. Haití, que si bien no tenía un acuerdo de libre comercio, pero entró mucho arroz importado durante la crisis allá, y los productores arroceros de Haití, que los había, a veces por la situación que uno ve en Haití ahora cree que no, pero sí los había, también quebraron. ¿Cuál es la historia? ¿O qué es lo que podemos ver? Que aquellos productores, si entra todo ese arroz importado, todos aquellos productores que tengan menos de 100, 120 tareas cultivadas como promedio, no le va a ser muy fácil competir con ese arroz americano. Y por lo tanto, pueden quebrar. Hay que ver, hay personas que dicen que el arroz debe seguir tecnificándose, yo estoy de acuerdo, la producción de arroz debe seguir tecnificándose, pero eso llega hasta un punto.
Y de hecho el arroz, desde 2010, el Ministerio de Agricultura hizo grandes esfuerzos para ir tecnificando el arroz y se han logrado reducciones de costo bastante importantes en la producción de arroz y se ha aumentado la producción de arroz por tarea. Eso indudablemente se ha hecho. Ha aumentado en alrededor, entre 2011 y 2019, aumentó casi un 27%. Ahora bien, eso yo creo que no es suficiente. ¿Qué va a pasar en 2025 si entra ese arroz? Bueno, es probable que entre un menor precio, beneficie al consumidor, pero hay 300.000 trabajos, 300.000 personas que trabajan en el sector, entre dueños de factoría, obreros que trabajan en siembra, personas que trabajan en cualquier eslabón de esa cadena de producción, que podrían perder su trabajo. Y yo creo que aquí hay que hilar bien fino, porque hay mecanismos dentro del DERECAFTA que se pueden analizar para utilizarlos, pero eso, digamos, debe ser parte de una negociación de Estado a Estado. ¿Qué otros renglones están en esa misma situación que perimirá con la vigencia del acuerdo para 2025? Así de importancia no conozco otro. Ya. Me gustaría, Richard, en este momento entonces que pasemos a mirar de tu parte 2023 en el aspecto macro. Tenemos un año recién finalizado donde podemos ver que la cifra de crecimiento nuestro fue de 4.9%. Esperamos, de acuerdo a lo que ustedes los economistas han escrito con mucha propiedad previo a 2023, que 2023 no va a ser tan positivo, tan equilibrado como 2022. ¿Cómo visualizas ya con 2 meses transcurridos de este año lo que se vislumbra en el resto de este 2023? Yo creo que el crecimiento va a ser menor. República Dominicana, la historia de crecimiento que tiene ha sido la más alta de América Latina. O sea, crecíamos típicamente un 6% por año, lo cual era muchísimo, o es muchísimo. El año pasado crecimos 4.9, como usted bien dice. Para este año entendemos que vamos a crecer entre 4 y 5. Hay muchos economistas, no hay un consenso ahí, que entienden que será entre 3 y 4%, sobre todo por la situación en Estados Unidos. Estados Unidos, de alguna manera, los impactos que han tenido las alzas de tasa de política monetaria, llamada tasa de los fondos federales de la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, van a tener incidencia en la parte real, es decir, van a tener incidencia en el dinamismo económico, llevándolo hacia la baja. O sea, va a crecer menos Estados Unidos. Si Estados Unidos crece menos, nosotros crecemos menos. Eso es por un lado. Por el otro lado, el 2022 fue un año que cerró en 4.9%, pero el último trimestre fue un crecimiento muy bajo. Y lo vemos en sectores como la construcción. La construcción cerró el último trimestre del año decreciendo, o sea, creciendo negativo en 3%. Y para el primer trimestre de este año también va a tener un crecimiento bajo. Y la economía también va a tener un crecimiento bajo. El mismo presidente Abinader lo reconoció en su discurso. Dijo, el último trimestre del año pasado hubo una pausa en el crecimiento y en este primer trimestre también vamos a tener un crecimiento muy lento. El principal factor que incide en que el sector construcción no esté en su mejor momento, a tu modo de ver, ¿cuál es? Es el alza de tasa de interés que hemos visto por los problemas de inflación sumado a los altos costos de los insumos para la construcción. Ya para una familia que antes tomaba quizás 4 millones de pesos para un apartamento, a 20 años lo hacía quizás el 9.5%. Ahora lo está haciendo casi a un 14,5%. Y eso de entrada es un aumento del monto de la cuota del préstamo mensual de aproximadamente 14,000 pesos de incremento. O sea que es un aumento fuerte para el presupuesto de una familia. Por lo tanto, es de esperarse cuando suceden estos contextos donde la tasa de interés de mercado está elevada, que hay una reducción en la adquisición de viviendas. ¿Por qué? Porque sale muy costoso tener un préstamo hipotecario para una vivienda. Pero además, en el contexto en que estamos, por los altos costos de materias primas, de materia prima para construcción, es difícil que uno vea otras construcciones, una plaza comercial o edificio de oficina. ¿Por qué? Porque está saliendo muy caro. Y ese salir muy caro viene precisamente por el costo de los insumos para construir.
En la última reunión, ya que mencionas el principal factor de influencia en el sector construcción, la última reunión del Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria en 8.5%. Eso podría significar detenerse porque desde noviembre de 2021 ha habido 10, 11 incrementos paralelos siempre y continuos a lo que ha hecho la Fed en Estados Unidos. Entonces, sobre nosotros, ¿tienes alguna opinión sobre qué hará Banco Central en el próximo momento que le toque definir si incrementa, mantiene igual o reduce este aspecto tan incidente en la construcción? Yo pienso que es difícil saberlo, por lo siguiente. ¿Qué toma en cuenta el Banco Central? Toma en cuenta uno que hace o que se piensa que va a hacer en la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Y dependiendo de eso, bueno, si ellos suben, es probable que nosotros subamos si ya no lo hicimos en el pasado. ¿Por qué? Porque desde noviembre de 2021 el Banco Central fue anticipándose a alzas de tasa de interés en Estados Unidos. Y lo hizo para tener espacio y mantener un diferencial de tasa. ¿Para qué se mantiene ese diferencial de tasa? Para asegurar que no hay una salida masiva de inversionistas de aquí hacia Estados Unidos. Eso lo hicieron muchos bancos centrales de la región, yo creo que fue correcta. La posición que ha tenido en punto de vista monetario el Banco Central, no puedo más que alabarla. O sea, yo creo que han hecho un gran trabajo manteniendo la estabilidad del tipo de cambio y manteniendo, digamos, casi como si fueran artistas, manteniendo ese balance entre crecimiento, inflación, tipo de cambio, lo han hecho bien. No ha sido una tarea muy fácil, ha sido una tarea muy difícil y lo ha hecho bien. Ahora bien, además de qué hará el Banco Central de Estados Unidos, pienso que el Banco Central Dominicano también va a ver cómo se está comportando el dólar. En estas primeras 3 o 4 semanas de febrero, el dólar ha estado bajando de precio. Por lo tanto, ahí no hay tanto... Nueva vez, porque... porque pasó de febrero a julio, más o menos, del año pasado sucedió. Entonces, eso le quita presión al Banco Central de tener que subir la tasa de interés, porque pues, no está teniendo una situación con el tipo de cambio. Lo otro es el nivel de inflación de República Dominicana y el nivel de inflación de Estados Unidos. Si se ve que la inflación dominicana, o la llamada inflación subyacente, que es la menos volátil y es la que se utiliza para diseñar y analizar la política monetaria, continúa elevada, pues yo creo que el Banco Central puede subir. El último punto es cómo va la situación del crecimiento económico. Si vemos que el crecimiento económico va muy bajo o por debajo de lo que se desearía en el primer semestre del año y que en Estados Unidos no están teniendo aumento de tasa de interés por encima de lo que ya habíamos pensado y que la inflación está más o menos manejable, pues yo creo que podemos ver hacia final de año incluso una reducción de la tasa de interés. Bien. Pero hay demasiadas condicionalidades abiertas ahí para tomar la decisión y hacer la proyección ahora. Bien, Richard, vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos con otros temas que trataremos a Richard Medina Gómez, economista acá en la hora 22. Volvemos en breve. Continuamos conversando con Richard Medina Gómez. Escribiste para Financiero Digital, diario especializado en estos temas de economía y de finanzas, un artículo precisamente que mencionaste al inicio de tu conversación con nosotros esta noche, aspectos que el presidente de la República obvió en su discurso ante la Asamblea Nacional. Uno de ellos tiene que ver con la parte de la importancia del mercado laboral. La informalidad en este aspecto va creciendo en República Dominicana, después inclusive de la pandemia. ¿Qué significado tiene esto para una economía que debe crecer de manera organizada, una economía que debe crecer de manera no informal? Sin embargo, cada vez son más los empleos que surgen en el mercado informal de República Dominicana. Digamos que ese aumento de la informalidad junto a otros indicadores que muestran cierta fragilidad del mercado laboral, lo vemos comparando el tercer trimestre de 2022 contra
el tercer trimestre de 2019, que es el año previo a la pandemia. Se ve algunos analistas con cierto interés en lo que dicen, de que se haga la comparación con el 2020. El 2020 estamos en una situación de pandemia, había una serie de negocios que estaban cerrados por orden del gobierno, por lo tanto, ahí había mucha gente sin trabajo, mucha gente inactiva, o sea, era una situación que obedecía a una directriz del gobierno. Inclusive por lo tanto, recibiendo asistencia económica. Asistencia de los programas FASE y PATI, por lo tanto, hay que comparar con el año previo a la pandemia. Cuando se ve eso, vemos que la informalidad ha crecido, antes era alrededor del 55%, ahora está en más del 58%. Vemos que se han creado, han aumentado en 1.952 empleos, han aumentado en menos de 2.000 empleos. Y vemos también que se han creado más de 135.000 empleos informales, mientras que faltan por crearse alrededor de 133.000 empleos formales. ¿Eso es preocupante? Yo diría que sí, muestra que hay debilidades en el mercado de trabajo. ¿Es algo, digamos, nuevo o inesperado? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque la literatura económica nos dice que a nivel teórico, después que uno tiene una recesión aguda como esa que hubo en 2020, que no fue producida por factores, digamos, estructurales, sino fue algo del momento, cerramos la economía, cerramos el país, bueno, la economía decreció. Pues cuando hay ese tipo de situaciones, pues el empleo se comienza a recuperar, sobre todo con los informales. ¿Por qué? Porque son los más flexibles, pueden salir a hacer algún negocio y pueden generar ese empleo. Ahora bien, ¿es algo que debamos sentirnos orgullosos, que debamos estar celebrando? No. Pienso que esa situación de la informalidad debe analizarse a profundidad en el gabinete de trabajo del gobierno, porque no debemos permitir que esto se convierta en algo estructural. Un empleo informal es aquel que, si es un asalariado, no tiene acceso a la seguridad social, es decir, que son personas que no tienen acceso ni a ahorrar vía una pensión con AFP, ni tienen acceso al seguro de riesgos laborales, ni tampoco tienen acceso al otro componente que es el seguro familiar de salud. O sea, que hay al seguro contributivo, perdón. Por lo tanto, hay una serie de desprotecciones que no le benefician al empleado. Hay dos aspectos que te voy a mencionar a manera de pregunta. Hablas del gobierno no debe permitir, primero, cómo lo impide, y segundo, ¿cuál es el ingrediente que fomenta que se incremente el mercado informal o viceversa, que se reduzca el mercado formal en República Dominicana? Primero, de qué hacer hay que analizar los datos. Cuando uno ve cuáles son los sectores donde falta empleo, es básicamente el sector industria, la industria, sacando zona franca, el sector comercio y el sector de intermediación financiera y de seguros. Hay que analizar por qué está sucediendo eso. Estamos vendiendo menos bienes en esos sectores. Fue un tema de que se hizo más productivo el empleado promedio de esos sectores, porque si estoy en pandemia, veo que me sobran algunos empleados y simplemente los despido para economizar. O es que la actividad económica no se ha recuperado lo suficiente para tener una producción que me vuelva a absorber esa mano de obra que no tengo, que no he generado como empleo. Entonces hay que ver las causas. Yo entiendo que hay que tener una discusión seria con esto. Eso de hacer feria de empleo, que todo el mundo lleve un currículum, me parece que no es lo correcto. Eso tenemos quizás 15 años haciéndolo y eso no da resultados a nivel macro. Quizás en alguna localidad pueda generar un resultado, pero a nivel macro no lo da. Es importante ver si hay algún desbalance entre lo que quiere el sector privado a nivel de perfil del empleado y lo que nuestros graduados y técnicos, graduados de universidades y técnicos, quieren o tienen como competencia. Quizá hay gente que quiera mucho un empleado que hable inglés y no estamos formando en inglés. Quizás se necesiten técnicos de Infotec con una capacitación específica y no lo tenemos. Entonces, son muchas aristas. Pero creo que el análisis debe empezar por cuáles sectores están más rezagados en la creación de empleo, cuáles son esas, cuáles son ese tipo de empleo, si es para gerentes, técnicos de primer nivel, de segundo nivel, simplemente empleados de baja o alta calificación, ver dónde está el meollo.
Y lo otro, la segunda pregunta era sobre... ¿Cómo el gobierno puede no permitirlo? No, ya le dije, O haciendo sea, ese diagnóstico. esa es la primera. Entonces, la otra es qué es lo que incide en que haya más sector informal o qué es lo que impide que el sector formal pues sea más cómodo para mí como emprendedor irme a la parte formalizada. Sucede que es más fácil contratar un empleado informal que uno formal. Por diversas razones, ya estuve hablando ahí de los costos asociados con la seguridad social. ¿En todas las economías es así? En casi todas las economías. Ya. Hay en otras que la informalidad no es una situación, quizá en Europa no es un problema, pero en América Latina sí es una situación. No hay una respuesta fácil, pero sí hay que ver caso por caso cuál es la situación en esos 3 o 4 sectores que mencioné: comercio, industria distinta de zona franca y las empresas de intermediación financiera y seguros. En base a eso pienso que se puede analizar qué ha pasado con esos sectores y qué tipo de políticas podemos hacer focalizadas en ellos que puedan aumentar el nivel de empleo formal. Algo que es interesante y es que las mujeres son las que están teniendo la carga más pesada en materia de esta situación que hay con el mercado laboral. El empleo de las mujeres del sexo femenino no se ha recuperado a niveles previos a la pandemia. Faltan como 6.000, 7.000 empleos por recuperarse. Y lo otro es que hay un indicador que se llama tasa global de participación. ¿Qué es la tasa global de participación? Tasa global de participación es el grupo de personas que estamos trabajando o no tenemos trabajo, pero estamos buscando activamente un trabajo. Eso es un grupo que se llama población económicamente activa, PEA. Si hay mucha gente que está buscando trabajo aunque no tenga, o que está empleada, la P es muy alta. Y eso demuestra que hay mucha gente participando activamente en la fuerza laboral, ¿no?, en el mercado de trabajo. Eso es bueno. Eso es bueno. Ya, en principio. Ahora bien, en República Dominicana, la PEA, o esa tasa global de participación, ha bajado versus lo que teníamos en 2019. Y teníamos desde 2015 subiendo, lo cual es bastante bueno, porque hay mucha gente que ve empleo en la calle y se motiva a trabajar. ¿Por qué subió en ese tiempo? Bueno, con la jornada escolar extendida, muchas madres podían dejar a sus hijos en la escuela, se les garantizaba desayuno, merienda y almuerzo, y cuidado hasta las 4 de la tarde. Entonces, eso aumentó la cantidad de horas que esa madre o esa abuela podía trabajar. E incrementó la cantidad de horas trabajadas, incrementó también el salario. Trabajo más horas, gano más dinero. Y eso hizo que mucha gente, sobre todo mujeres, participaran en la fuerza laboral. Ahora está lo inverso. La fuerza laboral de las mujeres está 4 puntos porcentuales por debajo de lo que era en 2019. Y yo creo que eso hay que ponerle mucho ojo. Pero se ha afectado la tanda extendida de educación. En algunos casos han habido rumores de que sí, pero Educación no está publicando esos indicadores. Entonces entendemos que, para no hablar algo especulando, más allá de anecdóticamente sabemos que hay una situación en tal sitio, en tal provincia, pero para no estar especulando no quisiera decir que sí o que no, porque no tengo el dato en la mano. Pero realmente hay una situación a nivel del mercado laboral con las mujeres. Y yo creo que hay que prestarle atención, entre otras cosas, porque uno, si es un hogar de una pareja y la mujer trabaja, tienen más ingresos, por lo tanto pueden consumir más. 2, en este ambiente de alta inflación que hemos vivido desde finales de 2020, el salario que se percibe en el hogar vale menos, porque compra menos bienes, los bienes están más caros. Y un ingreso adicional de la mujer, obviamente, ayuda a elevar el nivel de consumo. Y 3, estamos en un país donde hay muchos hogares que son monoparentales, donde la cabeza del hogar es la mujer. Entonces, más empleos para las mujeres ayuda de manera importante a reducir la pobreza, que fue lo que pasó entre 2015 y 2019. Además de la reducción importante que hubo en pobreza rural, que la hubo también una reducción muy importante en la pobreza urbana. Y era por eso, porque muchas mujeres comenzaron a trabajar, aumentaron sus horas trabajadas, aumentaron el ingreso en el hogar, y eso automáticamente fue sacando hogares, sobre todo monoparentales, de situación de pobreza. Ya. Quisiera pasar a un tema que luce que está fuera de tiempo mencionarlo inclusive, y es sobre nuestra economía general,
la necesidad de que podamos en determinado momento, como conocemos, aplicar una necesaria reforma fiscal. En el momento en que esto se pueda lograr, ¿podrá República Dominicana sanear su economía, sobre todo en lo que tiene que ver con la grave y gran deuda externa que tiene el país? Hay diferentes criterios. Entiendo que va a ser necesario en algún momento tener esa discusión. El tamaño de la reforma depende de, uno, qué queremos como sociedad. Si queremos tener recursos para hacer todas las líneas de metro que faltan, todas las circunvalaciones que faltan, las presas que faltan, construir todos los caminos interparcelarios y vecinales del país, queremos arreglar puertos, bueno, pues entonces eso se necesita dinero. Y va a ser, por lo tanto, el tamaño de la reforma más grande. Otra cosa que está impactando en el tamaño de esa reforma es el tiempo. Mientras más duro para hacerla, más grande va a ser, porque he tomado tanta deuda que tengo que irla pagando. Ahora bien. La necesidad de las reformas, se debe leer, es básicamente por la deuda. La deuda más lo que queremos hacer como país. ¿Qué obras necesitamos? Para el desarrollo. Para el desarrollo, claro, que es una discusión que entiendo necesaria en República Dominicana. Ahora bien, sobre el tema de la reforma tributaria. El año pasado hubo un déficit de 3.5% del PIB. Eso es el déficit más alto que ha habido en los últimos 10 años, sacando en 2020 que hubo una situación de crisis, una situación bastante atípica. Y ahí el déficit fue de más de 6% del PIB. Pero el año pasado fue bastante elevado. Podemos decir que fue por los subsidios. Podemos decir... Perdón, los subsidios establecidos durante mucho tiempo, ¿le hace exenciones? Sí, no, los subsidios a la combustible, el subsidio a la comida, a las tarjetas, etc. A los fertilizantes. A los fertilizantes, cierto. Pero eso no explica todo el déficit. ¿Por qué? Porque la nómina también se aumentó. Se aumentó en más de 40 mil millones de pesos. Los intereses también aumentaron por la acumulación de deuda que hemos tenido. Entonces, yo creo que decir que fue culpa de los subsidios ese déficit tan elevado no es correcto. Hay una parte que sí, hay otra parte que no es así. Entonces, creo que la discusión se enriquece si ponemos las cartas sobre la mesa, más allá del tema político. Otro tema con respecto a la situación fiscal. El año pasado el gobierno tomó más dinero prestado del que necesitaba. Y eso, aunque se ve inocuo, se ve que no genera problemas, pero son intereses que el gobierno tiene que estar pagando sin necesitar ese dinero. Y esa situación no sucedió en 2021, también en el 2022. En 2020 sucedió con 103 mil millones de pesos, que se tomaron de más y se dejaron ahí una cuenta. En 2021 cerró, creo que fue con 17, 18 mil, no, 30, 31 mil millones de pesos en exceso. 31 mil millones de pesos. En 2022 fue menos, fue alrededor de 13 mil millones de pesos. Ese es el cálculo estimado porque el presupuesto no ha publicado las cifras todavía. Pero igual es un dinero que está ahí generando intereses sin necesitarse. Además de eso, el gobierno ha estado haciendo transferencias de capital a otras unidades de gobierno, que pueden ser ayuntamientos, alcaldías, empresas públicas no financieras y fideicomisos. Y ese dinero de los fideicomisos está en cuentas porque no se ha ejecutado. Entonces, mientras tengamos ese dinero ahí, estamos pagando intereses porque el gobierno lo tomó prestado. Por lo tanto, yo creo que hay que afinar bastante bien el lápiz de cómo estamos viendo el déficit fiscal. Evidentemente, no era necesario endeudarnos tanto, pero estamos pagando intereses por ese endeudamiento. En 2023, a la fecha, ahora la tercera semana de febrero, había un déficit fiscal acumulado de 0.6% del PIB. Eso es muy alto. ¿Qué significa eso? Eso es alrededor de 42 mil millones de pesos. El año pasado, esta fecha, yo estuve revisando, y el déficit fiscal era como de 1.000 millones de pesos. Obviamente, en abril va a entrar el pago del impuesto sobre la renta de las empresas, y eso va a subir las recaudaciones. Pero yo creo que no va a subir tanto, porque ya aduanas va a recaudar menos. ¿Por qué? Porque los fletes están bajando y parte del precio que se cobraba en aduanas venía, de los impuestos que se cobraban en aduanas venía por un alza de los fletes. Se cobraban intereses sobre esos fletes elevados. Una vez que bajan los fletes, pues entonces va a bajar la recaudación, porque baja la base imponible. Entonces, con eso que indicas sobre aduanas,
La eficiencia anunciada y promovida el año pasado por esa dirección no es básicamente o necesariamente por eficiencia de la gestión, sino por la incidencia de los fletes u otros factores. Creo que estaban los dos factores juntos. Hay que ser justo con la labor que está haciendo la Dirección General de Aduanas. Yo creo que la rapidez para sacar contenedores le aumenta en el tiempo las recaudaciones. Pero también fueron ayudados el año pasado, así como estuvo bien la eficiencia, pero el año pasado también fueron ayudados por el alza de los fletes. Entonces ya son dos efectos ahí que se empujaron mutuamente y la recaudación fue de más de 30% de lo que se tenía de meta originalmente. Hay que ver cómo se va a comportar eso este año. Yo creo que la eficiencia va a seguir y es bueno, es positivo, gana el país. Sin embargo, está el tema de los fletes que reduce la base imponible, o sea, la base a la cual se le cobra impuestos. Y por lo tanto, la aduana es posible que no tenga esa alza de recaudación como se tuvo el año pasado. Este año, como dije, el déficit está en 0.6% del PIB, se tiene proyectado un 3% del PIB para final de año. Pienso que va a ser más alto, entre otras cosas porque este es un año preelectoral y los gobiernos, no solamente aquí, sino en muchos países de América Latina, tienden a incrementar su gasto en la segunda mitad del año preelectoral, que es 2023. En el caso de la inversión que hace el gobierno, pero en la parte institucional, la parte formal, los gastos de inversión de capital, año 2022, hubo queja u observaciones por parte de ustedes los economistas de que los montos destinados para inversión de capital no iban acorde con lo que se había presupuestado. Similar ocurrió en 2021. ¿Qué se observa para este 2023? Va lento, realmente va lento, pero eso no nos dice nada porque el año pasado, en 2022, igual que en 2021, en diciembre se produjo un acelerón de la inversión que realmente no es compatible con construcción de infraestructura. O sea, tú no puedes construir casas en un mes o no puedes hacer una carretera en un mes. En 2021 la historia fue que parte de ese dinero que se gastó supuestamente en inversión, se gastó en transferencia de capital. Entonces lo que hubo fue una transferencia del gobierno a otras unidades de gobierno, como los fideicomisos, como las alcaldías y como algunas empresas públicas no financieras. Al hacerse esa transferencia es dentro del mismo gobierno, pero cuando uno ve los datos del gobierno central ve que efectivamente hubo un gasto ahí por transferencia de capital, aunque eso se quedó en una cuenta. En 2022 no tenemos todavía cuál fue la razón, pero debe hacer algo similar a lo que pasó en 2021. Bien, vamos a hacer una pausa para que vengamos al segmento final con Richard Medina Gómez, economista acá en la hora 22. De hidrocarburos, parece ser va a quedarse pendiente su modificación, su reformulación. El gobierno destinó el año pasado cerca de 40.000 millones de pesos para contener el precio de los carburantes. Hay destinada más o menos esa misma cantidad para 2023 en el presupuesto. ¿Qué nos puede decir sobre ley de hidrocarburos y subsidio a los combustibles? Mira, pienso que la ley de hidrocarburos, o el proyecto de ley de hidrocarburos que el presidente mencionó en marzo de 2022, cuando dio un discurso sobre el tema de los combustibles, no va a hacer nada con el precio de los combustibles. No lo va a subir ni lo va a bajar. La ley, para lo que se creía que va a hacer, no va a servir para eso. En su momento sí. En su momento, lo que pasa es que eso se dijo que se iba a mandar en un contexto donde el pueblo quería pausa con el alza de los combustibles y se dejó ver que eso iba a ayudar a reducir los precios de los combustibles. Esa es la expectativa que uno tiene. Eso no va a ser. No. ¿Qué bueno tiene la ley? La ley no para eso no va a servir. ¿Por qué? Porque el precio de los combustibles se compone de tres grandes márgenes, vamos a decir. El precio de la gasolina o del petróleo que viene importado, es un precio que nosotros no podemos ni bajar ni subir, es un precio dado. Somos tomadores de precio en ese sentido.
Un segundo componente son todos los impuestos que se le cargan. Y eso es un monto, digamos, dado, salvo el componente del ad valorem, que es un porcentaje de 16% en el caso de las gasolinas, del precio de importación, del precio de paridad de importación. Y hay un tercer componente que son los márgenes del detallista, distribuidor y transportista, que son precios o que son montos que están fijos por resolución del ministro de Industria y Comercio. Entonces, la ley no toca ninguno de esos valores. O sea, el proyecto de reformulación no los toca. No los toca y por lo tanto no va a modificarse. Ya. ¿Cómo puede? O sea, si se aprueba la ley y el petróleo baja y el gobierno decide bajar los precios de los combustibles, va a bajar, pero no por la ley. Va a bajar porque simplemente es un tema de mercado. O si después decide tirar una ley nueva diciendo vamos a reducir los impuestos a la gasolina, bueno, ahí bajaría. Pero eso no está en el proyecto de ley de hidrocarburos. ¿Qué bueno tiene el proyecto de ley de hidrocarburos? Que unifique en una sola pieza legislativa la definición de todos estos márgenes, todos estos componentes que definen o que determinan el precio de la gasolina. Antes estaba en la Ley General de Combustible, creo que se llama, estaba en varias resoluciones del ministro de Industria y Comercio, estaba en un decreto del presidente. Entonces todo eso, digamos, es muy disperso y da paso a situaciones de ineficiencia. Y la ley sí los unifica en, digamos, una sola pieza legislativa, por lo tanto da claridad a todo el que esté metido en este tema. Ahora bien, ¿cuál es el precio de los combustibles en República Dominicana? Creo, y esto es una opinión muy particular, que el gobierno tuvo que subsidiar la gasolina en 2022. El presidente dijo, vamos a estar con el precio fijo de los combustibles, siempre que el petróleo WTI, que es el de Texas, el que tomamos de referencia en República Dominicana, se encuentra en un precio de entre 85 y 115 dólares por barril. Desde finales del año pasado, 2022, hasta hoy, ya van, digamos, unos 3, 4 meses, el precio del petróleo está por debajo de los 80 dólares. Por lo tanto, siguiendo lo que el presidente en su discurso, la gasolina debe bajar. Y aún más, debe bajar porque el precio del dólar es menor que cuando el presidente habló, o se ha mantenido más o menos igual que cuando el presidente habló. Hago un paréntesis, el ministro de Industria y Comercio, el señor Bisonó, indicó que si nos complacen y se quitan los subsidios, la gasolina subiría a 50 pesos, lo dijo. Bueno, eso dice él. Hace 5 o 6 días. Entonces, le debo creer al ministro Bisonó. No dudaría, pero yo pienso que esa no es la razón. ¿Qué es lo que pienso que está sucediendo? Que así como subsidiamos la gasolina cuando estuvo sobre 85 dólares, ahora que está por debajo de los 80, el gobierno está recuperando esas pérdidas que tuvo acumuladas en los importadores, principalmente en Refinería Dominicana de Petróleo. Y lo que se está haciendo es simplemente compensando el subsidio del año pasado. O sea, el petróleo estaba alto, el petróleo bajó, no bajó el precio para aprovechar esa diferencia y desmontar el subsidio, vamos a decir. ¿Y qué estoy haciendo como gobierno con ese dinero? No, es simplemente cubriendo las pérdidas o la deuda que tenía congelada en el importador, que era Refinería, para que el precio de la gasolina no suba. Yo estoy amortizando como gobierno a la refinería. Estoy amortizando, estoy compensando lo que hice el año pasado. ¿Y eso es correcto? Yo eso lo veo bien. ¿Sí? ¿Dónde está mi crítica? Nos pasamos, y digo nos pasamos, se pasó el grupo de personas que está dirigiendo el sector años reclamando transparencia en lo que es la opacidad para determinar el precio de los combustibles. Seamos transparentes. Si eso se le explica al pueblo, el pueblo lo va a entender. Porque es verdad, cuando el petróleo subió por arriba de 85, el gobierno tuvo que subsidiar. Y si ahora baja de 85 y se puede recuperar parte del subsidio, yo creo que es correcto. Porque es una compensación. Ahora bien, ¿qué le critico? La opacidad en que está esto. Que decíamos que iba a ser más transparente ahora, que íbamos a dar apertura, pero nadie ve cuál es la transparencia con ese tema. Es simplemente informarlo. Si se le dice al pueblo, mire, el precio debe ser esto, pero por un tema del subsidio 2022 no vamos a bajar la gasolina como deberíamos. Bueno, eso ya se entiende. ¿Y a quién le correspondería? Industria y Comercio. Es una decisión, digamos, política del gobierno. Sí, no es nada más me imagino que el ministro de Industria, sin autorización, no va a informar lo que debe informar de acuerdo a lo que dices. Claro. Ahora bien, esto que yo digo es una teoría mía. Al no haber datos publicados,
uno no puede contrastar esa teoría. ¿Y cuáles datos faltarían publicarse? Bueno, faltaría publicarse a qué precio se está comprando el petróleo y sus derivados en Estados Unidos. Pero hay la referencia de que el miércoles es el día que se toma el costo, Claro. y se entiende que se compró, digo, la parte del petróleo, pero hay una gran cantidad que es producto terminado. Claro, eso no lo sabemos, porque eso no se publica. Nunca, No se ha publicado nunca. ningún gobierno Ningún gobierno, que yo sepa. O sea, yo no he visto, debía publicarlo. ¿Y no si está se pide- obligado y a publicarlo, pero Pero ¿y si se busca la información? no lo sé. Pero lo que te digo es con esto, que si queremos dar la explicación correcta, eso es parte de ser transparente. Y si el gobierno pasado no se hizo, bueno, debió hacerse. O sea, tampoco vamos a justificar hoy cosas que se hicieron mal en el pasado. Yo creo que mientras más transparencia, mejor. La gente podría entender eso perfectamente. Entonces, si el precio del petróleo se mantiene por debajo de los 80, 85 dólares en lo que resta de año, ¿hasta cuándo se mantendrá ese congelamiento de precios? ¿Hasta que se agote el presupuesto destinado a este año? Eso no lo sabemos. Porque como te digo, no sabemos cuál es el esquema que hay de subsidios con esto, ni cómo se está haciendo o se está registrando esa pérdida del año pasado. Porque si uno prorratea lo que se va invirtiendo por parte del gobierno para cubrir para el subsidio por semana, al costo que está, no se van a agotar los 38, 40 mil millones de pesos. Eso, como te digo, no lo sabemos. Hay que esperar a ver si en algún momento se decide publicar. El gobierno Van 200 y pico de millones mensuales. el gobierno sí está publicando, se está reduciendo y subiendo el precio del Aftur, el combustible de avión. Que yo creo que hay que considerar eso. ¿Por qué? Porque ¿Por qué lo hace? Me ha llamado la atención. No tengo conocimiento de la razón, pero sí es un tema un poquito complejo. ¿Por qué? Porque eso, evidentemente, que si un avión viene aquí lleno de turistas y carga combustible aquí, pues le está saliendo más caro. Entonces hay que ver cuál es el impacto que tiene el aumento del combustible de avión en los aviones y en el turismo. Porque simplemente el flat, el costo del charter, del avión charter que viene aquí o del avión comercial que viene aquí, se eleva. Como te digo, la situación con los combustibles es muy opaca. Y creo que hay oportunidades de mejora en ese sentido. Bien, un tema permanente, Richard, ya al final del programa, nuestra deuda externa. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Hasta cuánto subirá? ¿Hasta cuándo seguirá aumentándose? ¿Hasta cuánto podemos tomar prestado sin que las reguladoras y observadoras de riesgo no nos sancionen en eso? ¿Qué sucede? Que en un momento gente comenzó a decir aquí que el gobierno estaba quebrado. Encontramos un gobierno quebrado, dijo un funcionario. Eso no tiene ningún sentido ni ningún pie en la realidad. ¿Qué pasa? Un gobierno quebrado es aquel que es insolvente, es decir, aquel que no puede pagar su deuda. Obviamente pagar la deuda cuando le toque. Y el gobierno dominicano ha seguido pagando su deuda sin problema. Y de hecho el gobierno dominicano ha podido tomar más deuda y la sigue tomando. Recientemente hicieron una emisión de 1.800 millones de dólares en bonos soberanos. La deuda va a seguir subiendo porque estamos permanentemente en un déficit fiscal. Entonces, mientras haya déficit fiscal, especialmente el déficit primario, va a haber que tomar deuda y va a incrementarse la deuda. ¿Qué queremos o qué quisiéramos? Que la deuda aumente menos que el crecimiento de la economía. Sucedió en 2021 porque la economía repuntó. Pero eso es un tema estadístico, o sea, eso no es digamos, algo que se va a sostener en el tiempo. En un contexto de menos crecimiento, como pasó en 2022 y probablemente pase en 2023, yo creo que el ratio deuda-PIB va a deteriorarse, o sea, va a subir un poco. Digo un poco porque tampoco es algo para alarmarnos. Ahora bien, la discusión de la deuda es una discusión que tiene que ver con reforma tributaria y qué queremos hacer con el gasto. Ya. En un momento se decía que se pueden ahorrar 158 mil millones de pesos de gasto público. Eso no se puede. El gasto público en Dominicana es de los más bajos de la región y es muy rígido. Y si a eso ponemos que estamos subiendo la nómina pública, pues entonces se vuelve todavía más rígido. Pienso que ahí con la deuda, en República Dominicana el mensaje es que somos solventes,
podemos seguir tomando deuda, no vamos a tener una situación de impago, por lo menos yo no la veo en los próximos 6, 7 años, que es el horizonte que uno ve. Ya lo que pasa en 20 años, imagínense, es difícil preverlo. Pero pienso que República Dominicana no va a tener problemas en ese sentido. Lo que sí hay que ir viendo qué país queremos desde el punto de vista de la fiscalidad. Y ahí es que es importante que en determinado momento podamos tomar la decisión como país de aplicar la reforma fiscal tan necesaria para nosotros. ¿Es así? Eso es una discusión. Es una Si discusión. entendemos que queremos seguir con bajos ingresos y gasto público bajo sin hacer inversiones, pues no hay necesidad de aplicar reforma tributaria. Bueno, pero esa es la parte que nosotros no queremos en la generalidad de quienes estamos pendientes de eso. Pero bueno, usted saque sus opiniones con toda esta información que en el día de hoy nos ha dado Richard Medina Gómez, economista, y verdaderamente interesante conversatorio hemos sostenido con él. Gracias por estar acá. Agradezco, Gregory, y pasen buenas noches. Bien, señores, hasta la próxima en la hora 22.